Especialización en Gerencia de Negocios Internacionales. Bienvenida al módulo Humanismo, Sociedad y Ética. En esta segunda sección formativa, llamada Ser Humano Intercultural, tiene como objetivo estudiar la cultura, los cambios socioculturales, el etnocentrismo, el relativismo cultural, el multiculturalismo y la interculturalidad como entrenamiento de la mirada antropológica en el ejercicio profesional. Abordaremos estos conceptos que confluyen con las cosmovisiones de los negocios internacionales y que no se marginan en esas nuevas dinámicas que atraviesa el mundo. Definir el concepto de cultura no es fácil. Es un concepto dinámico, adaptativo, lo que hace que esté en constantes cambios. Sin embargo, hay tres características que nos pueden ayudar a comprender el dinamismo de la cultura: los rasgos identitarios, las expresiones folclóricas y las formas estructuradas de actuar y pensar. Entonces, el término cultura se entiende por el concepto de rasgos identitarios que nos hacen pertenecer a una comunidad o un colectivo o una organización empresarial, rasgos que nos son propios y que compartimos entre todos como características compartidas. Estas características se expresan a través del folclore territorial. Sabemos, por ejemplo, que no es lo mismo los comportamientos, actitudes y formas de pensar y asumir los negocios de un colombiano a un venezolano o un italiano, al igual que no es lo mismo como lo hace un costeño o un antioqueño. Por tanto, los límites geográficos delimitan y establecen particularidades al grupo humano que lo representa. Ahora observemos estas tres definiciones de cultura de tres antropólogos que dedicaron sus estudios a la cultura. Primero, como estilo de vida, organización grupal. Según Edward Taylor, la cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, los derechos, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, en un objeto apto para el estudio de las leyes de pensamiento y la acción del hombre. Segundo, como recurso adaptativo que permite la selección entre un conjunto de alternativas. Nos dice Ruth Benedict, la cultura como un todo pautado, codificado, que se produce por la selección de algunos elementos del gran arco de formas posibles que se combinan primero y se integran después en conjuntos estructurados. Y por último, la cultura como conjunto de conocimientos adquiridos en la vida, como nos dice Marvin Harris, es un estilo de vida total socialmente adquirido de un grupo de personas que incluyen los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar. Al comprender el dinamismo de la cultura en la sociedad, damos cuenta de acciones que integran y comprenden la cultura de los otros, como de comportamientos que excluyen, apartan e inferiorizan a los demás. No es una tarea fácil hacer transformaciones sociales que nos enseñen una cultura ciudadana que se fundamente en el respeto por la diversidad cultural, sobre todo porque los individuos luchan con culturas que han sido transmitidas en generación tras generación, donde se instauran como juicios de valor absoluto. La idea de que la cultura es una y dominante y todo fuera de ella es incorrecto. Por ello, tenemos el relativismo cultural como una herramienta de interpretación de los otros y otras culturas, sin el deseo de valorarlas desde un etnocentrismo que nos pueda terminar generando violencias como los superblancos o Ku Klux Klan en Estados Unidos. Reconocimiento de la diversidad de los grupos humanos desde una perspectiva holística. Otredad, condición de ser otra o de ser extraña. Alteridad es la construcción de un a otra o en situaciones de contacto cultural donde se descubre tanto la similitud como la diferencia. Identidades culturales. Adscripciones y autoidentificaciones aprendidas en grupos sociales específicos. No son fijas, están con relación al contexto espaciotemporal. Asimilacionismo implica un proceso de pérdida de propia cultura para grupos minoritarios. Se pretende que el grupo cultural minoritario se asemeje al grupo dominante, olvidando sus rasgos culturales originarios y adquiriendo los rasgos culturales dominantes para poder incorporar las estructuras sociolaborales, políticas, entre otras. Aculturación presupone que solo una de las culturas interrelacionadas adquiere las características del otro y que solo una de ellas permea a la otra con sus propias características, ya sea por influencia o avasallamiento, y que la otra es del todo impotente para generar o reproducir alguna de sus características en la otra, es decir, solo una se desplaza y la otra no. Integracionismo
como una herramienta que pretende un desarrollo diferenciado de los diversos grupos culturales que comparten territorio, pero con una permanente relación comunicativa entre ellos. Esta integración cultural se identifica con la interdependencia entre grupos de diversas culturas, con capacidad de confrontar e intercambiar normas, valores, modelos de comportamiento, en postura de igualdad y de participación. El integracionismo puede ser de dos maneras, multicultural e intercultural. El primer concepto nace desde la necesidad de reconocer la diversidad étnica. Sin embargo, según Barabás, el multiculturalismo ha sido considerado como la ideología sociopolítica de la globalización y de la masificación de la migración internacional. A diferencia del multiculturalismo, tenemos el segundo concepto que connota la interculturalidad, la cual valora las diferencias socioculturales desde proyectos políticos que se plantean como objetivo y desarrollo de cambios sociales en las estructuras básicas de las comunidades. Por último, los invito a contribuir en la construcción de una interculturalidad en los negocios donde prima la diversidad y el respeto por los otros. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.